Todos sabemos que es una recta. En realidad podríamos decir que la recta es como el camino más corto que existe entre dos puntos. Por lo tanto, a la hora de definir una recta, la forma posiblemente más lógica que primero nos viene a la cabeza es dar dos puntos y luego si unimos esos dos puntos tenemos una recta. Pero hay otra forma de definir una recta, que es dando un punto por el que pasa la recta y una inclinación o una dirección de esa recta. Y esa es la forma que voy a utilizar en este momento. Más adelante a lo largo del tema ya veremos la recta a partir de dos puntos. Pero en este momento vamos a definir la recta a partir de un punto, por ejemplo, un punto que le llamamos genéricamente A y B, y un vector, por ejemplo, V1 y V2. ¿Qué es esto del vector? Pues el vector, como ya sabéis, nos marca una dirección y un sentido. Lo único que nos interesa aquí es la dirección que marca el vector. Si tenemos un punto y una dirección, tendremos definida una recta. Fijaros, si yo tengo el punto AB, sea cual sea ese punto AB, y lo tengo aquí, por ejemplo, si tengo un vector que me marca esta dirección, pongo aquí el vector V, pues ya tendré definido claramente cuál es esa recta, porque ese punto y con esa dirección no puede ser más que la recta que os estoy dibujando. A este vector que nos marca la dirección de la recta se le llama vector director. Por lo tanto, para dar una recta es suficiente con que demos un punto y el vector director de la recta. Fijaros que un vector lo podemos colocar en cualquier sitio. Yo lo he colocado aquí, pero por ejemplo lo podemos colocar aquí, iría marcando la recta o lo podríamos haber colocado aquí. Lo importante es que tenga siempre la misma dirección. Si yo tengo este punto, como habíamos dicho, el punto AB, y ahora le dibujo aquí el vector, que era este de aquí, el vector V, fijaros que aquí nos da otro punto de la recta que le voy a llamar, por ejemplo, X, y el punto X sería P más el vector. Pero si en lugar de sumarle un vector le sumo dos veces el vector, fijaros que nos da otro punto, y este otro punto le voy a llamar, por ejemplo, X2. X2 será P más dos veces el vector. Y si en lugar de sumarle dos veces el vector le resto una vez el vector, que sería coger el mismo vector en sentido contrario, tendría otro punto aquí que por ejemplo le llamamos x3, que sería p menos el vector. Y si os dais cuenta, cualquier punto de la recta, de estos que tenemos por aquí, cualquiera, se puede obtener cogiendo el punto P y sumándole una cantidad dada de vectores. Por ejemplo, este punto de aquí sería el punto P más este vector, que es 1,5 de los vectores. Es decir, que ese punto que acabo de dibujar, le voy a llamar x4, sería el punto P más 1,5 del vector V. En general, cualquier punto de la recta, le voy a llamar x, siempre se puede obtener como el punto P que tenemos más un número determinado de vectores que le voy a llamar lambda. Todo eso multiplicado por v. La letra lambda es una letra griega, podría haber utilizado una T o una K, en realidad no tiene importancia, pero es bastante común utilizar esa letra griega. Esta lambda sería la correspondiente a la L en minúscula de nuestro alfabeto. Y fijaros que para que esto que acabo de poner sea cierto, lambda tiene que poder tomar cualquier valor. Lo voy a poner así, lambda cualquier valor. En matemáticas, que lambda pueda tomar cualquier valor se escribe de la siguiente forma. Lambda pertenece a los números reales. Este lambda pertenece a los números reales, ya sabéis que este símbolo es el símbolo de pertenecer o pertenece. Pues bueno, esta expresión lambda pertenece a R en realidad se lee como para cualquier número real. Lo voy a escribir porque es importante, pero lo podéis leer como para cualquier número que sea real. Ya sabéis que todos los números reales no son más que los que hemos visto hasta ahora, positivos, negativos, fracciones, decimales e irracionales. Y esto que hemos escrito aquí, lo voy a volver a escribir porque es importante, x igual a p más lambda v, cuando lambda puede ser cualquier número real, lo recuadro, es una ecuación de la recta. Y esta ecuación de la recta se le llama ecuación vectorial de la recta. Y no se suele utilizar mucho. ¿Por qué? Porque fijaros que en realidad cuando yo tengo un punto, ese punto tiene dos coordenadas y cuando tengo un vector también tiene dos componentes. Entonces sería mucho más fácil desglosarlo en las dos partes.
pero eso lo veremos ahora a continuación con las demás ecuaciones de la recta. Como os he dicho, aquí tenemos una que es la ecuación vectorial, pero esta no se suele utilizar mucho. Fijaros que si a esta ecuación en lugar de P yo pongo AB, que fijaros que era lo que valía P, en lugar de V pongo V1, V2, tendríamos más lambda por V1, V2, y en lugar del punto X, X es un punto del plano, por lo tanto tiene también dos coordenadas, les voy a llamar por ejemplo X e Y, como estamos acostumbrados. Esta sería otra forma de designar la ecuación vectorial. Y si yo separo ahora por un lado los primeros elementos, la X, la A y el V1, y los segundos, la Y, la B y el V2, tendríamos lo que se llama ecuación paramétrica de la recta. La ecuación paramétrica de la recta, como he dicho, sería separarlo y tendríamos X igual a más lambda por V1 e Y igual a B más lambda por V2. Como esto tiene que ir junto, le ponemos las llaves como si fuese un sistema y ahora ponemos lambda perteneciente a R o lambda cualquier número real. Para que vayáis entendiendo las ecuaciones de la recta voy a poner al lado un ejemplo. Antes había puesto el punto 3, 1 y el vector director el 2 menos 1. Pues si tenemos el punto 3, 1 y el vector director menos 1, la ecuación paramétrica será x igual a la a del punto, que es 3, más lambda por 2. Vamos a poner el lambda detrás y pondremos 2 lambda. E y será igual a 1 menos 1 lambda, con lambda perteneciendo siempre a los números reales. Esta sería la ecuación paramétrica, la voy a recuadrar, pero primero quiero que os fijéis en lo que he hecho aquí. Fijaros que aquí he puesto el punto 3, 1, es el punto 3, 1. Y aquí he puesto el vector 2 menos 1, que es el vector 2 menos 1. Por lo tanto, la ecuación paramétrica será siempre x igual al punto más el vector por lambda. Eso para la x y también para la y. Si ahora yo despejase en esta ecuación la lambda, voy a hacerlo en general y luego lo haré en el ejemplo particular, si yo despejase la lambda, como estaba diciendo, tendría lo que se llama ecuación continua de la recta. La ecuación continua de la recta, si yo despejo la lambda, fijaros en la primera ecuación, paso la al primer lado, sería x menos a igual a lambda por v1, y si ahora paso el v1 dividiendo, sería x menos a partido por v1 igual a lambda. Fijaros que ya tenemos en la primera de las dos ecuaciones, en esta de aquí, despejada la lambda. Ahora voy a despejar la lambda en la segunda, en la de las y. Si paso el b al otro lado, tendría y menos b igual a lambda por v2, y pasando el v2 dividiendo sería y menos b partido por v2 igual a lambda. Y fijaros que para un punto las lambdas tienen que ser iguales, por lo tanto puedo igualar y tendría x menos a partido por v1 igual a y menos b partido por v2. Y esto es lo que se llama ecuación continua de la recta. La voy a recuadrar. Recuadro también la paramétrica, que no lo había hecho antes, y vamos a ver ahora en el ejemplo concreto cómo sería la ecuación continua de la recta. Fijaros, si despejo aquí lambda, en el primer caso sería x menos 3 igual a 2 lambda, y pasando el 2 dividiendo sería lambda igual a x menos 3 medios. En la y tendríamos y menos 1 pasando el 1 al otro lado igual a menos lambda. Para sacar ahora la lambda, paso este menos 1 dividiendo y tendríamos y menos 1 partido por menos 1. Y ahora si igualo las lambdas, sería x menos 3 partido por 2 igual a y menos 1 partido por menos 1. Y tendríamos ya la ecuación continua de la recta, pero en realidad, fijaros, no hace falta hacer todos estos pasos, es decir, despejar lambda, porque es una cosa un poquito más fácil. Siempre es x menos el punto partido por el vector y menos el punto partido por el vector. Fijaros, el punto era 3, 1 y tenemos x menos 3 e y menos 1. X menos el punto e y menos el punto. Y el vector era 2 menos 1, que es lo que tenemos en el denominador, el 2 y el menos 1. Vamos a ver otra ecuación. Para ello, en la ecuación continua voy a multiplicar en cruz y voy a dejar una ecuación sin denominadores con todos los términos a un lado. Esa ecuación se llama ecuación general o implícita. Y la ecuación general o implícita es una ecuación de las que más se utiliza de la recta. Bueno, si hacemos las operaciones que os he dicho, para quitar denominadores voy a multiplicar en cruz y sería v2 por x menos a igual a v1 por y menos b. Si ahora quito paréntesis tendría v2x menos v2a igual a v1y menos v1b.
Y si ahora lo paso todo al primer término, tendría v2x menos v2a menos v1y, porque cambia de signo cuando cambia de lado, más v1b igual a 0. Ya sé que esto parece un jaleo muy grande, pero ahora luego veréis que no es tan complicado. En realidad, si os dais cuenta, tenemos algo por x, aquí algo por y, y luego tenemos aquí unos términos, este y este, que van a ser números, porque tanto a, b, v1 como v2 los conocemos. En realidad lo que nos quedará es algo por la x, le voy a llamar a, algo por la y, le voy a llamar b, y un número que irá después. Y todo eso igual a 0. Y esta es la que se llama ecuación general o implícita de la recta. Vamos a verlo en nuestro caso concreto. En este caso de aquí, si yo multiplico en cruz, sería menos 1 por x menos 3 igual a 2 por y menos 1. Y si hacemos estas operaciones sería menos 1 por x menos x y menos 1 por menos 3 sería más 3. Y luego 2 por y, 2y y 2 por menos 1 menos 2. Si lo pasamos todo al primer término tendríamos menos x más 3 menos 2y más 2 igual a 0. Y si pongo primero las x tengo menos x, luego las y tengo menos 2y y fijaros de número tengo 3 más 2 que me daría más 5. Y esta sería la ecuación general de la recta en nuestro caso particular. X menos 2y más 5 igual a 0. Fijaros que, como ya os he comentado muchas veces, una ecuación se puede simplificar o se puede multiplicar por cualquier número siempre y cuando multipliquemos o dividamos todos los términos de la ecuación. Si, por ejemplo, yo esta ecuación la multiplico o la divido, lo mismo da, por menos 1 cambiaría los signos y quedaría x más 2y menos 5 igual a 0. Estas dos ecuaciones son equivalentes, las dos son ecuación general y son equivalentes. Pero quiero que os deis cuenta de una cosa. Tanto en la ecuación paramétrica teníamos el punto y el vector, como en la continua, que teníamos también el punto y el vector. ¿Lo veis? En cambio, cuando estamos en la ecuación general, tenemos ahí tres números, a, b y c. En nuestro caso concreto es menos 1, menos 2 y 5. Y ahí no nos da ni punto ni vector. Ya veremos luego cómo sacar puntos, pero sí que es importante que veamos cómo se sacan los vectores. Fijaros que el valor de a corresponde a lo que acompaña a la x, que es v2. Y el valor de b corresponde a lo que acompaña a la y, que es menos v1. Por lo tanto, como he dicho, a será v2 y b será menos v1. Por lo tanto, nuestro vector, que era v1, v2, como b es menos v1, v1 será menos b, y como a es v2, pues v2 será a, y nuestro vector director lo podemos sacar a partir de la fórmula menos ba. Y esto es muy importante, porque cuando tengamos la ecuación general de la recta y queramos saber qué vector es el que la dirige, pues no tendremos más remedio que aplicar esta fórmula. Fijaros en los ejemplos que he hecho antes cuáles son los vectores directores. Y digo vectores directores porque tengo dos ecuaciones que son equivalentes, la de arriba y la de abajo. Veamos en cada caso los vectores directores cuáles son. En el caso de la ecuación de arriba me pongo una flechita y acordaros de la fórmula, el vector director era menos ba, por lo tanto, como b es menos 2, menos b será 2, y como a es menos 1, pues aquí tendremos un menos 1. Pero fijaros en el segundo caso. En el segundo caso el vector vuelve a ser menos ba, porque la fórmula es la misma, pero fijaros ahora que como b es 2, pues menos b será menos 2. Y como a es 1, pues tendremos el vector menos 2, 1. Y si os dais cuenta, estos dos vectores, 2 menos 1 y menos 2, 1, no son el mismo vector. Nosotros inicialmente teníamos el 2 menos 1, que es el de arriba. Pero ¿por qué nos ha salido bajo el vector menos 2, 1? Porque a pesar de que no son el mismo vector, sí que son equivalentes, es decir, marcan la misma dirección. El vector 2 menos 1 es un vector que se mueve 2 a la derecha y 1 hacia abajo, sería un vector como este que estoy dibujando aquí, y el vector menos 2, 1 es uno que se mueve 2 unidades hacia la izquierda y 1 hacia arriba, que sería este otro vector que os estoy dibujando aquí. Como el sentido del vector, es decir, la orientación de la flecha no influye para marcar la dirección de una recta, esta dirección y esta dirección son la misma, son direcciones paralelas. Nos queda por ver otra ecuación de la recta, que es la ecuación explícita de la recta. Lo voy a poner aquí, ecuación explícita.
y la ecuación explícita consiste simplemente en despejar la y de la ecuación general. Es decir, que si yo me vengo aquí y despejo la y, me dará y igual a cualquier número que le voy a llamar m por x más cualquier otro número. Y esta ecuación se utiliza todavía más que la anterior. Tanto la ecuación general como la ecuación explícita son las ecuaciones más utilizadas de la recta. Y esta ecuación explícita es muy importante porque tiene dos números que son el m y el n, que son muy importantes. El número m se llama pendiente de la recta, lo veremos más adelante, y la pendiente de la recta nos marca su inclinación, es decir, si está más inclinada o está menos inclinada, y el número este n se llama ordenada en el origen. Ordenada en el origen. ¿Y qué significa? Pues la ordenada en el origen no es más que el punto donde corta la recta, donde la recta corta al eje de las Y. Por lo tanto, esto nos da mucha información. Si, por ejemplo, tenemos una recta que es 3x más 2, ya sabemos que por el punto 2 del eje de las Y va a pasar esa recta. Más tarde veremos más cosas referentes a la pendiente de la recta, pero veamos ahora, en el caso de nuestro ejemplo, cómo calcularíamos la ecuación explícita de la recta. Pues cogemos aquí donde teníamos la general y voy a despejar la y. Si paso al otro lado la x y el 5, quedaría 2y igual a menos x más 5, y si paso el 2 dividiendo, quedaría menos x más 5 dividido entre 2. Eso lo podemos dejar de esta forma, o para verlo más claro, lo podemos poner como menos 1 medio por la x más 5 medios. Y en este caso, este número menos 1 medio sería la pendiente y 5 medios sería la ordenada en el origen. Por lo tanto, 5 medios, que es 2,5, sería el punto donde nuestra recta cortaría al eje de las Y.